Manuel Núñez, historiador dominicano, una persona que conoce bastante bien la situación de la relación dominico-haitiana y todo lo que esto representa. Hoy está en la hora 22. Buenas noches, Manuel. Gregory. Antes de iniciar el programa, conversábamos precisamente para pasar revista a la situación haitiana. Te quiero empezar por un tema interno del país vecino. En julio del año pasado, 2021, asesinan a Jovenel Moïse. Hoy, un año y meses después, aparenta que está estancada la investigación en torno al asesinato. Hay 18, 19 colombianos sicarios detenidos, hay otras personas también detenidas. Sin embargo, su esposa en su cuenta de Twitter hace 2 semanas, 3 semanas, escribe que pienso que los verdaderos culpables, responsables de la muerte de mi esposo, andan fuera de prisión. Esa situación de ese episodio, ¿qué representa para la situación que vive ese pueblo? Yo pienso que esa es la culminación del desastre, porque la muerte del magnicidio del presidente de Haití marcó el inicio de la descomposición que hemos visto posteriormente, descomposición en la que los últimos elementos institucionales del país, es decir, el Congreso, la Presidencia de la República, el primer ministro, ¿verdad? Todo el aparato del Estado que más o menos funcionaba, todo eso, después de la muerte del presidente, comenzó rápidamente a descomponerse. Y hoy en día la situación de deterioro en la cantidad de muertes, de secuestros, de asaltos, de violaciones, de vejaciones de la población, de sedicia que vive ese país, es de tal magnitud que ya la muerte del presidente, a los ojos de los haitianos de la calle, que están viviendo una situación de hambruna generalizada, de inseguridad, de violaciones de las hijas, de secuestros, de imposibilidad de moverse, de parálisis económica del país. Hoy mismo se dice que el mayor emporio industrial de Haití, que es el grupo Caracol, que emplea a 12.500 personas, que es la mayor estructura de empleo, pues está paralizada. Las bandas tienen el control del combustible. El país, nada funciona, no funcionan las escuelas, no funcionan los hospitales, no funcionan los dispensarios, no funciona el Estado, no hay educación, no hay control del espacio marítimo, o sea que las incursiones y de la mafia internacional, del crimen organizado, son constantes. No hay control del espacio aéreo, o sea, no hay ninguna posibilidad de saber quién llega y entra, no hay un polo de autoridad en todo el país, no hay policía, la inseguridad ha llegado a tales extremos que la mayoría de las grandes legaciones diplomáticas han retirado a sus embajadores. El acceso a la electricidad, apenas un 25% de la población. Pero además mucha gente ya no puede acceder ni siquiera a eso, porque el problema ahora mismo es el combustible. Y luego está el descalabro económico. La moneda se devaluó en más del 200%. El costo de los combustibles subieron enormemente. El doble. No, más del doble. Estamos hablando ¿Más del doble? De que eran 300 gulders el galón, ¿verdad? 600 y tantos. Ahora está en 2.500 a veces, cuando aparece, porque hay que pagarlo al costo de la especulación, del tráfico y todo eso. O sea que el aumento que se hizo, que trajo como consecuencia estas huelgas últimas, que duplica el costo del combustible,
a ese precio oficial no aparece. No aparece, es decir, porque no hay combustible, porque además las bandas tienen el control del combustible. Ya lo dijo Barbecue, que si querían combustible, que el que fuera bravo, que fuera a buscarlo. Es decir, que evidentemente no hay forma de que el país arranque. Hay una parálisis del país, un país que está paralizado y eventualmente la comunidad internacional, que está mirando con escepticismo todo lo que pasa y haciendo un mohín, al parecer no le interesa resolver el problema haitiano. Es decir, los países que en cierto modo llevaban el leadership, la voz cantante, ¿no?, en todo esto, Estados Unidos, Canadá, Francia, el CARICOM, todos miran para otro lado. ¿Por qué? Porque duraron 17 años con la MINUSTAH, se gastaron 900 millones de dólares cada año y después, al cabo de todo eso, Haití está en un punto inferior a cuando ellos llegaron. Manuel, ¿cómo es posible, y tienes la oportunidad con el conocimiento del tema que tienes, cómo es posible que un organismo como la MINUSTAH, patrocinado por un organismo a su vez que se entiende, sabe cómo manejar situaciones difíciles, en Haití lo que trajo fue un sabor amargo, lo que deja es un sabor amargo? ¿Por qué no fue eficiente? ¿Por qué no dio resultado el tener allá tanto personal apostado de ese Bueno, la MINUSTAH llegó a Haití en un momento de crisis. Es una crisis provocada por la decisión de Clinton de destruir las Fuerzas Armadas haitianas. Al destruir las Fuerzas Armadas haitianas, destruir el ejército, en los años 90, pues había que, surgieron las bandas que mantenían el país en un estado de inseguridad y bajo una situación de un golpe de estado permanente. Y entonces se consideró que había que crear una fuerza interventora, primero para desarmar a la población, porque las armas del ejército habían pasado a las bandas, a la población civil, y esas bandas mantenían en zozobra a todo el mundo allí. Entonces, la MINUSTAH surgió como una fuerza de paz, de contención, no como una fuerza para reconstruir la democracia, ni tampoco como una fuerza para reconstruir lo más importante, que no es la democracia, sino la economía haitiana. Es decir, era una situación de tratar de que los haitianos, con un polo de autoridad, pudieran tener gobiernos que pudieran concluir sus periodos, porque los gobiernos que estuvieron antes de la intervención militar habían naufragado ante golpes de Estado, ante cuartelazos, atentados a los presidentes, y para evitar eso se concibió entonces que esta fuerza, que este polo de autoridad permitiría, en cierto modo, la reconstrucción del país y la reestructuración electoral y democrática. Pero el problema de Haití no es un problema de democracia, no es un déficit de democracia, es un problema económico. Es que en ese país la población crece más rápido que el Producto Bruto Interno. No hay una estructura económica capaz de sustentar de una forma válida a la población. Pero sigo insistiendo. ¿Quién no facilita que sea eficiente el apostamiento de la MINUSTAH en Haití? Bueno, la MINUSTAH tiene una función, fue concebida como una función de crear un polo de autoridad para permitir que los haitianos pudieran reconstruir su vida económica, social y política. Ahora bien, los haitianos han demostrado que no pueden hacerlo. O sea, es decir, y la prueba está que tan pronto se va la MINUSTAH, el país naufraga y prácticamente se destruye lo poco que había de institucionalidad. Ahora mismo, ¿quién manda en Haití? Mandan las bandas. Es decir,
el que hace el papel de primer ministro es un político que no tiene ningún tipo de posibilidad de decidir nada. O sea, es alguien que la comunidad internacional reconoce como interlocutor, pero nadie lo ha votado, nadie. ¿Y la autoridad de Ariel Henry hasta dónde llega? La autoridad de Ariel Henry es una autoridad decorativa. La autoridad en Haití le dan los fusiles, los AK-47, es decir, las armas, porque el problema es que el quien manda es quien tiene el fusil. El que no tiene nada con qué hacerse mandar, pues no puede mandar. Es decir, ¿qué puede decir Henry? Nada. Él está metido en un decorado político que la comunidad internacional reconoce para no tener que ocuparse de eso, porque evidentemente si sabe que allí no hay gobierno, que allí lo que hay es un caos, que el país ha entrado en una etapa de somalización, que es lo que ha ocurrido, pues evidentemente eso implicará una responsabilidad de la comunidad internacional y la necesidad interna de intervenir para que el país no derrape aún más hacia un atolladero. ¿Qué posibilidad tú ves a que la comunidad internacional emplace en Haití una intervención militar? Yo creo que no hay ninguna otra salida en Haití. Los haitianos han demostrado algo terrible. Primero, que ellos no pueden con su crisis. ¿Pueden ellos solicitar, en este caso, Henry, una intervención militar? Sí, lo pueden hacer, pero la intervención militar es un asunto de dos. O sea, tú le pides a uno que intervenga y otro tiene que estar de acuerdo en intervenir. ¿Sí? Porque todo el mundo sabe que en Haití las intervenciones militares son largas. O sea, ¿y la comunidad internacional cuándo va a interceder o a intervenir fuera de que sea militar esta acción? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué tú ves hacia Haití de parte de esas potencias internacionales puede suceder en un futuro cercano? Si eso es lo que consideras. Lo que yo veo es que los Estados Unidos no tienen ningún interés en intervenir. No. Que los Estados Unidos no se quieren encargar de ese dossier porque ellos saben que si toman a cargo ese problema, tienen que hacer desembolsos económicos, que Canadá tampoco quiere el tema, ¿Y qué ha sucedido? Que Francia mira por otro lado, yeah. Que Brasil dice, bueno, está muy bien, pero allá, que Chile, que ya aprobaron a los haitianos en Chile, tampoco lo quieren, que Francia en sus islas del Caribe ha cerrado a cal y canto la espita de la inmigración haitiana, que lo propio ha hecho Bahamas. Francia tiene una deuda, literalmente hablando, con Haití. ¿Cuál económica. deuda? ¿Cuál deuda? El costo de ellos haberle impuesto a Francia una tarifa por su independencia. Eso es una deuda que se han inventado los haitianos, que son expertos en el victimismo. Pero se menciona que es real esa situación. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver la historia. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando se Melvin Mañón defiende esa situación. Melvin Mañón, que es un antiguo izquierdista, siempre está buscando la forma de que se ordeñen a las naciones poderosas. Cosa respetable, pero vamos a ver la verdad. ¿Qué ocurrió realmente? Lo que ocurrió fue que cuando se instaló el gobierno de Boyer, ya después de la muerte de Christophe en 1820, Haití se unificó, Francia no reconocía la independencia de Haití, pero no la reconocía no por las razones que algunos se han inventado, que es un problema racial, se inventan todas clases de disparates, no. El problema era que la independencia haitiana se hizo sobre la base de la exclusión de una parte de la población del país. O sea, en la fundación de esa colonia de Saint-Domingue, que empieza en 1697, después del Tratado de Ryswick, intervienen los franceses, intervienen
los esclavos importados de África, ¿verdad? Luego hay una población criolla, de mulatos que nacen allí, y también de blancos que nacen allí, y de negros que eran importados de África, ¿no? Al producirse la independencia, en la primera constitución de 1805, el país se declaró negrocéntrico. Es decir, que ningún blanco podía ser propietario de nada. Yeah. Entonces, ni tampoco podían ser ciudadanos del nuevo país. Lo que pide Carlos X de Francia es la posibilidad de que los criollos blancos pudieran volver. Los criollos blancos que se salvaron de las grandes matanzas de Dessalines, que mató 40.000 blancos y nada más dejó como 1.000 familias. Es decir, los criollos blancos pudieran volver al país ya independiente y ser ciudadanos del nuevo país. Pero para mantener el exclusivismo racial negro, Boyer prefirió negociar el pago de una indemnización a esas poblaciones que estaban en Cuba y en otras partes de América, y de ahí es que surge el pago de 150 millones de francos, correcto, que equivalía a un año de producción, sí, de la colonia de Saint-Domingue. O sea, no era para destruir el país, era lo equivalente a lo que esa colonia daba de riqueza en un año. Yeah. Cuando estaba en Francia. Astronómico allí ese monto. No, no es astronómico si se toma en cuenta que esa colonia daba esa cantidad de dinero y que esa colonia produjo una cantidad similar durante el periodo de gobierno del norte de Haití de Henri Christophe. Es decir, Henri Christophe produjo mucho más que eso. Se exportaron más de 3 millones de toneladas de mercaderías a Europa en la etapa de Henri Christophe, porque Christophe restableció la esclavitud de los negros contra los negros, sí, sí, cosa que es fantástica para aquellos que creen que los negros son buenos y los blancos son malos, de una manera maniquea, ¿no? Es decir, o sea, si realmente el problema es ese, es decir, entonces, no es un problema de la deuda, es un problema que hay que verlo como parte de una situación histórica que para mantener una situación que era absolutamente injusta, Boyer prefirió pagar para hacer una república de negros. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso, para conocer el criterio de dónde piensas puede estar el límite de resistencia ante tantas carencias en el pueblo haitiano como las que mencionaste al inicio de tu participación esta noche en el programa. Manuel Núñez regresa con nosotros en breve. ¿Hasta dónde, Manuel Núñez, puede resistir físicamente la población haitiana todas las vicisitudes que has mencionado? No electricidad, agua potable escasa, no recursos para la salud, no educación, los bancos no funcionan, en fin, ¿hasta dónde puede llegar ese punto y qué debe suceder? Porque tiene que haber un límite. Yo pienso que en gran medida una parte de la comunidad internacional se está pensando en una estampida hacia la República Dominicana como solución, válvula de escape, como dirían muchos, ¿no? De hecho, ya se está produciendo. Como solución y salida obligada de los haitianos. De hecho, ya se ha producido porque evidentemente, si observas en gran medida una gran cantidad de la clase media haitiana ya está en el país. ¿Pero dónde está y en qué condiciones está acá? Bueno, aquí están todos los grupos, están los grupos altos y los grupos bajos. Es decir, y evidentemente eso aquí está produciendo una situación de descomposición, pero
Pero esa es información, perdón, porque estás diciendo algo que reviste, que se le presta atención, porque acostumbramos a que aquí lleguen los nacionales haitianos que vienen a buscar un modo de subsistir económicamente, echando un día de trabajo, por ejemplo. Sí, sí. Ahora mencionas que la clase media, la clase en cierto modo pudiente haitiana, está apostada. Está en la clase media y la clase alta, además de todo el pueblo llano. ¿Por qué? Porque, bueno, la clase media, una parte de ella, viste lo que ocurrió en Ciudad Juan Bosch, son cientos de personas que viven allí, cientos de familias haitianas. Y las condiciones que viven de ilegalidad migratoria. De legalidad o de semilegalidad o de Porque fraude. cuando se consigue una visa en uno de los 5 consulados que tiene el país apostados en Haití, ¿por qué tiempo es esa visa de permanencia acá? Mira, las visas han sido una forma de corrupción que han tenido los gobiernos para premiar a sus conmilitones políticos. Si contamos la cantidad de visados que se dieron durante la etapa del PLD, que fueron más de 800.000 visados, es una cosa espantosa. Y otros más. 800.000. Sí, en 20 años. 20 años. Sí, ¿Has hecho el cálculo cuántas visas por día? No, yo he hecho el cálculo por las cantidades por año, es decir, que eran entre 150.000 o más, ¿no? Es decir, O sea, 500 por día. sí, sí, más o menos, hasta más, porque evidentemente se había convertido en un negocio y las denuncias sobre... Pero 500 personas es mucho, ¿no? Claro Diario. que sí, eso, 500 deberían ser en total la cantidad de comerciantes registrados, no más. Pero evidentemente, como se había convertido en un negocio para los cónsules, que tenían allí una fórmula de acumulación de dinero, pues eso era también una forma de violar la frontera, porque en la medida en que esa gente, mucha de esa gente, apenas podía pagar el visado y luego se quedaba en el país, y luego la gente decía, no, que los guardias los dejan entrar, pero no se daban cuenta que por encima de las negligencias, de las deficiencias o de las posibles corruptelas de las autoridades militares, están también la otra corruptela civil, que es mayor que la corruptela militar, la corruptela de los gobernadores, de la gente que vive del tráfico, de los cónsules que hacen dinero, que acumulan dinero pidiendo visas a personas sin la calidad para tener visado hacia República Dominicana. ¿Y cuál es el criterio, si lo conoces, Manuel, de otorgar una visa a una persona que en uno de esos 5 consulados vaya a solicitarla? El criterio generalmente eran personas que tuviesen un buen empleo allí. O sea, ¿cuáles son los criterios que aplica Haití? Vamos a ver los criterios que aplica Haití. Para entrar en Haití, los haitianos exigen una cuenta en gurdes de 5.000 gurdes, como si fuera seguro médico del ingresante. Exigen una carta de empleo de un empleador que tiene un trabajo, ¿verdad? Exigen cuentas bancarias, exigen una certificación reconocida por su embajada de no delincuencia y exigen un certificado médico de que la persona no tiene ninguna enfermedad ni ningún mal, ¿no? Entonces, si todo eso es bueno para los extranjeros que ingresan en Haití, debería ser bueno para los que tienen que ingresar a la República Dominicana, entiendo yo, ¿verdad? Estábamos hablando de un principio de reciprocidad. Sin embargo... Pero nosotros no necesitamos visa para ir a Haití. Sí, claro. Sí, claro. Oh. Necesitamos visa para ir a Haití. Y exigen todo eso. Pero eso es para nosotros y cualquier extranjero. Para nosotros y cualquier extranjero que ingrese en Haití, ellos exigen todo eso. Sin embargo, ellos quieren que nosotros no tengamos ni siquiera derecho a pedirle un documento de identidad. Bueno, pero o sea, es ni que derecho, los requerimientos... Ni siquiera al aire que respiramos. Los requerimientos, Sí. Manuel, con la soberanía que tiene cada país, los indica cada país. ¿Qué nosotros requerimos al ciudadano haitiano para otorgarle la visa que dan los consulados? Mira, los consulados, la forma alegre y la cantidad de visas
más de 100.000 por año. O sea, dan cuenta de que esos consulados están manga por hombro. O sea que... ¿Se continúan dando visas? No lo sé, no sé cómo estaré ahora, pero de hecho hasta hace muy poco el régimen de visado era bastante laxo, bastante... ¿Hasta hace qué tiempo, sabes? Hasta hace un año. Ya. Era bastante laxo. O sea que no había la precaución, la puesta en guardia ante una situación tan calamitosa como es la que vive Haití y ante los riesgos que esa situación comporta para la República Dominicana, porque estamos hablando de que nosotros no hemos establecido los riesgos que una situación de derramamiento, de desplazamiento masivo, como el que se está produciendo, puede producir en República Dominicana. Lo primero es que tenemos actualmente, y yo creo que en esto va a ayudar mucho el muro que se está construyendo, el problema del territorio. O sea, es decir, Haití consume más de 6 millones de metros cúbicos de madera por año y lo está obteniendo de la República Dominicana, de nuestros bosques, desmontando el bosque dominicano allí donde nacen los ríos, y poniendo en riesgo la supervivencia de las 32 presas, que son, digamos, la pilastra mayor del desarrollo de la República Dominicana. Dices que hay tráfico de madera desde Dominicana hacia Haití. Hay tráfico de carbón hacia Haití, claro. Del carbón. Sí, de carbón, porque ellos carbonizan el bosque dominicano, el capá, la caoba, el cedro, lo que encuentren en los pinares mismos. Pero lo cruzan por la frontera. Y lo cruzan por el lago del fondo. Claro, lo cruzan por la frontera. ¿Por dónde? Por el lago del fondo. ¿Qué es eso? Por el lago Azuay, que se llama el lago del fondo, que es el lago que está en Quimaní y que está en Las Lajas. Y ese lago sirve, tiene un embarcadero y por allí se lleva el carbón hacia Haití. ¿Y no hay apostados militares ahí? Mira, hay algo curioso que ha ocurrido con el lago. O sea, los haitianos, como han deforestado toda la parte montañosa que está del lado haitiano del lago del fondo, el lago antes era compartido por los dos países, pero ahora el lago es únicamente haitiano, porque ellos se lo tomaron en una etapa de la historia. Los haitianos supuestamente estaban en la orilla del, o sea, es decir, 500 metros antes de la orilla del lago estaba el borne dominicano, el borne 50, 51, estaban los bornes fronterizos. Entonces ellos se quedaban en la orilla y estaban prácticamente, supuestamente en territorio haitiano. Pero ¿qué resulta? Como el lago se derramó 3 kilómetros hacia adentro de la República Dominicana, ya la orilla no es Haití, ellos siguen en la orilla. Ellos han perseguido la orilla. Sí, la orilla, pero el borne fronterizo está dentro del agua. A 3 kilómetros. A 2 kilómetros dentro del agua. Entonces, evidentemente, donde están los haitianos apostados, en Las Lajas, en la 40, están en territorio dominicano. Y allí están las embarcaciones. Y esas embarcaciones, hay un pueblito que está ahí mismo, en la 40, que es una población carbonera que recoge toda el área de carbón que hay en la zona. Ese carbón se transporta desde Las Lajas hacia Puerto Príncipe y el bosque dominicano arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Pero ¿y cómo es posible que se mantenga esa situación que tú dices de ser así? ¿Cómo es posible que se mantenga? Bueno, es que al parecer a nadie le importa, es decir, a nadie le duele. Nosotros, yo mismo, el embajador... Pero a ti te duele y lo estás denunciando. Para Piantini y varias gente, hemos denunciado que es menester que el gobierno meta su mano, que la Fuerza Armada meta su mano, pero evidentemente hay una especie de mirar para otro lado. Es decir, el hecho es que ese carbón es una fuente, emplea más de 150.000 personas por año, y eso involucra a haitianos y dominicanos. Evidentemente ese tráfico es la mayor espada de Damocles
colocada al desarrollo de la República Dominicana, sin contar igualmente las poblaciones que están en los enclaves turísticos, que pueden ser mañana la base de la destrucción del turismo en la República Dominicana. Bien, pasando a otro aspecto, porque hay muchos temas que no se nos deben quedar. Recientemente el presidente de la República estuvo en Estados Unidos, en Washington específicamente, se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, se reunió con senadores. Esos contactos que tuvo el presidente de la República, se tocó el tema Haití. ¿Hasta dónde tienes conocimiento de qué se trató y qué significa para ti esa visita del presidente allá? Mira, el tema Haití en los Estados Unidos tiene un doble pespunte. El primero está el hecho de que los dominicanos no hemos planteado las cosas a nivel internacional, en razón de que nosotros estamos siempre en el país enfrentando a un enemigo interior, a dominicanos que están directamente bombardeando a la República Dominicana desde adentro, ¿no? Están las ONG, están los intelectuales pro-haitianos, están los grupos organizados, y eso ha, en cierto modo, incapacitado para que el país tenga una voz internacional que diga que la República Dominicana tiene derecho a existir, que Haití no es un problema interno de República Dominicana, que Haití es otro país y que nosotros no podemos cargar con un problema que puede comprometer nuestro desarrollo, nuestra vida, nuestro porvenir, nuestro futuro y la existencia misma del Estado dominicano. Entonces, ante eso, no ha habido una política proactiva de plantear las cosas en el mundo, pero por otra parte los haitianos han planteado ya el tema dominicano en Estados Unidos y lo han planteado a través de la agenda de razas, lo han planteado a través del Black Caucus. Es decir, los haitianos han planteado que la soberanía dominicana es un asunto de racismo, que para que los dominicanos sean racistas debemos dejarle el país a ellos y no nosotros para Estados Unidos, y dejarle el país a ellos, que se cojan la jipeta, que se cojan Puerto Plata, es decir, que se cojan el país. O sea, es decir, entonces evidentemente, frente a eso, la agenda que manejan los Estados Unidos es la agenda del victimismo haitiano, que es aquella agenda que quiere que cambiemos la soberanía dominicana por razones puramente políticas, es decir, para satisfacer el gusto internacional de George Soros, es decir, los objetivos de agendas globalistas que dicen que ya no hay naciones, que ya no hay países, que quieren deconstruir la familia, la nación, el país, el territorio, que le importa un bledo el himno nacional, o sea, que se burlan de nuestros deseos de nación independiente. Entonces, frente a eso, naturalmente, que la posición del presidente ha sido correcta. Afortunadamente, yo creo que el país entero le agradece a Luis Abinader lo que está haciendo. Yo creo que es un mérito de él, no de los soldados. Los soldados son otra cosa. Hay ministros como el de Economía que se dan el lujo de insultar al país y siguen todavía en el cargo. Y otros que están como aquellos tiburones en el agua, pero que están jugando a agendas internacionales que no responden a los intereses nacionales. Ya. Entonces, el clamor que tiene el presidente de que en República Dominicana no está la solución del problema haitiano es el correcto. ¿Puede surtir algún efecto? Yo creo que sí, que ha servido de contención, porque evidentemente frente a la política anterior que tenía el expresidente Medina con su superministro Montalvo, que era la política de seguirle la agenda a la haitianización del país, que incluso llegaron hasta hablar de eso, ¿no? Es decir, con Martelly y otros, tratando de fabricarle una culpabilidad a los dominicanos que defienden el país, a los dominicanos que sencillamente están defendiendo el postulado
de Juan Pablo Duarte, que dijo que entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Eso lo dijo Juan Pablo Duarte. Entonces, evidentemente, frente a eso, hay gente que tiene una cierta reticencia, pero yo pienso que el presidente tiene el corazón en el oído del pueblo dominicano. El pueblo dominicano, el pueblo llano, ha sido el más perjudicado con la situación de desnacionalización que está produciendo Haití y la República Dominicana. Es el pueblo privado de los hospitales, es el pueblo privado de las escuelas, es el pueblo privado de los empleos, es el pueblo ninguneado por los políticos. Y mañana será el pueblo con el cual habrá que apoyarse para defender el país y para evitar que nos arrebaten incluso la soberanía nacional. ¿Qué probabilidad ves tú de que en un futuro cercano pueda lograrse construir los dos hospitales que el presidente mencionó? Se había comprometido el Banco Interamericano de Desarrollo darle patrocinio. ¿Qué conoces de esos proyectos? En Haití es un cementerio de proyectos internacionales. Todos esos picos de oro que andan por ahí, que eran anticomunistas y que se creen que resuelven el mundo con palabras vanas y discursos babosos, toda esa gente al final allí han fracasado. O sea, cuando ya han llegado allí, han visto que no han podido hacer nada, no han podido cambiar nada, que todo sigue igual. El presidente sabe perfectamente que eso muy probablemente no funcione. ¿Por qué? Porque él mismo nos dijo a un grupo de personas que el único hospital que ha funcionado en Haití es un hospital creado por los brasileños. Porque los brasileños construyeron el hospital, equiparon el hospital, le dieron, pusieron una planta eléctrica, pagan los médicos, compran la medicina y dan el financiamiento para que el hospital funcione. El único aporte de los haitianos es los que necesitan salud. El único aporte de los haitianos son los enfermos. Ya. Los enfermos. Entonces, cuando es así, evidentemente, ¿qué país va a asumir un coste permanente? Entonces, la gente se hace, bueno, un hospital, como Leonel construyó una universidad que está llena de hierba ya, es decir, que es un criadero de chivos, un revolcadero de chivos. Aquí está la universidad. Pues, luego, pues, ahora están los baños que hay que ponerle agua, la luz, los profesores, los insumos. Dice Edwin Parizón, ante tus señalamientos que no son de ahora, que sí está funcionando, que dan clases allá. Bueno, Edwin Parizón tiene intenciones de que haya tontos que sigan construyendo cosas de esas en Haití. Evidentemente no quiere desestimular, pero el rector de la universidad está en París, el que era rector, que era un geógrafo. Está ¿sí? acéfala de rector la universidad. Sí, está acéfala, sí. ¿Tú hubieras hecho una universidad u otra obra allá con esos recursos? Bueno, yo creo que si yo soy presidente de República Dominicana, no es esa mi función. Yo no creo que se elija a un presidente de República Dominicana para que sea presidente de los haitianos. Por Dios. Un poquito más de honor. Pero bueno, si hay una etapa de colaboración, ¿verdad? Tú imaginarías algo más práctico que ellos pudieran encargarse, ayudarlos a que ellos... ¿Un hospital? Podría ser un hospital o una cosa que a ellos se puedan continuar, porque evidentemente los hospitales, al parecer, en Haití, Francia construyó uno y se quedó vacío porque ahí está el hospital. Bueno. Solamente ha funcionado el de Haití, el de Brasil con el modelo brasileño, de aportar y el modelo es, tú le pagas a los médicos haitianos tú lo puedes pagar porque los médicos haitianos no se mueven sino por dinero, le pagas los insumos, pagas el combustible que va a consumir el hospital, pagas los reactivos, ¿verdad? Paga todo el funcionamiento y habrá hospital. Si no pagas eso y construyes el edificio,
el edificio va a durar un tiempo, pero no hay quien se encargue. No entiende que es un país que está postrado en el suelo. Bien. Manuel, vamos a hacer una pausa. Venimos en breve al segmento final de este conversatorio sobre Haití. Volvemos. En el borde de la frontera, cerca de cruzar de República Dominicana hacia Haití, hay unas casitas que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué son esas casitas? Mira, en la zona de Tilorí hay una ONG que se llama Visión Mundial, que ha construido casas a los haitianos en el mismo borde fronterizo. Evidentemente que eso crea un problema porque esas poblaciones están incomunicadas de sus centros urbanos que deben habituallarlas de cualquier tipo de servicio y viven pasándose hacia la República Dominicana, creando una situación de dependencia absolutamente irregular. Yo creo que en todo esto hay el papel que están desempeñando estos grupos, tanto los que están aquí como los que están allá, que son los grupos no gubernamentales, ¿no? Es decir, que quieren traspasarle a la República Dominicana los problemas laborales, los problemas sanitarios, los problemas educativos, los problemas incluso psicológicos, de desamparo, de abandono, de desgarramiento de la población haitiana hacia la República Dominicana. Yo creo que el país no se merece eso. No creo que sea sano para nuestra nación. Pero además, nosotros debemos comenzar una tarea de recuperación del país, porque nadie debe pensar que los empleos de la agricultura deban ser exclusivamente para los haitianos, que los empleos de la construcción deban ser exclusivamente para los haitianos, que los empleos de los servicios tengan que ser haitianos los que lo desempeñen. Yo creo que eso, en cierto modo, está creando una situación insostenible en la República Dominicana, porque los gobiernos anteriores, incluso ¿verdad?, están siempre emitiendo bonos soberanos para convertirlos en ayudas sociales para la población, el bono luz, el bono gas, comedores económicos, la extensión del seguro médico incluso para los que no son trabajadores. Pero esos servicios, esas ayudas sociales a las madres solteras, a los desempleados, no pueden contener la descomposición que está produciendo esta situación, porque si tú tienes a más de 1 millón de dominicanos privados del servicio, privados de todo lo que es los beneficios que crea el empleo, esa población dominicana no tiene otra salida que no sea la delincuencia, el juego, la prostitución. Es decir, su salida es la descomposición. Entonces, nosotros no podemos pensar que el país va a estar permanentemente privado de todas esas, de los mecanismos de supervivencia, porque tampoco tendremos la posibilidad de tener tanta policía para contener la explosión social que el acaparamiento haitiano está creando en la República Dominicana. Y esas casas que veíamos hace unos minutos, ¿quiénes que las han construido? Bueno, hay ONG que están construyéndole casas a los haitianos, que están tratando de derivar las ayudas
del Estado Dominicano para esa población, que lo están orientando, están los jesuitas, está el centro ¿Y Monó, bajo qué condiciones el MUDA, el Mocha. residen ellos en esas casas? ¿Pagando alquiler? No, yo pienso que se crean situaciones de que aparecen residiendo ahí porque alguien paga el dinero, es decir, una ONG, hemos visto el caso de Puerto Plata, donde se han creado barrios enteros con dinero extranjero con el objetivo de asentar a la población haitiana en la República Dominicana y darle el carácter de derechohabiente en República Dominicana. Y eso evidentemente lo que está creando es que dentro del país están construyendo otro país que no es el nuestro para arrebatarnos nuestro país. ¿Y el Estado, el Estado qué ha hecho para revertir u organizar esa situación? Hasta ahora no ha habido una reacción a la altura de las circunstancias. Yo pienso que ni siquiera hoy en día el Ministerio del Interior tiene digamos, un inventario de todas las tierras que los haitianos están ocupando en la República Dominicana. Es inmensa la cantidad de tierras, de batalles, de tierras del Estado que esta población está ocupando, y evidentemente una vez que la población se asienta en un lugar, el lugar pierde valor, los propietarios no tienen forma porque hay toda una especie de temor por parte de la policía, por parte de las autoridades, de desalojar a los haitianos de las tierras que están ocupando ilegalmente, de las cuales no son propietarios. Es decir, ellos pueden desalojar a un dominicano. Sin embargo, cuando un haitiano hay un temor. Lo mismo ocurre con la inmensa cantidad de choferes haitianos que están en el concho en la República Dominicana, sin ningún tipo de documentación, sin licencia, sin papeles. Los AME, que son tan estrictos con el caso de los dominicanos frente a los haitianos, miran para otro lado. Es decir, hay una situación de temor, de complicidad que se ha creado. Yo creo que es necesario que todos los cuerpos de la autoridad nacional, tanto lo que responden al Ministerio del Interior y Policía, que es la policía y los AME, como lo que les responden al Ministerio de Defensa, que son las 3 armas, y el J2, estén al servicio de una misma política migratoria. Sin embargo, Manuel, como único punto luminoso de revertir esa situación o que empiece a ayudar a revertirla, has mencionado al inicio del programa que es el muro fronterizo. Eso es lo único que ves. El muro es una forma de decirle al mundo de que la República Dominicana no va a ser el lugar donde se va a resolver el problema de Haití. Pero hace falta algo más. Acción. Hace falta tipo de acción. Recuperar los empleos, recuperar las escuelas, recuperar los hospitales, recuperar el territorio. Es decir, no podemos tampoco decir que eso se logra con el muro. ¿Y qué se requiere para hacer todas esas recuperaciones? Se requiere una política de nacionalización del trabajo. ¿Existe? De nacionalización. ¿Existe esa decisión? Hasta ahora no se ha manifestado con la contundencia merecida. Pero los dominicanos ¿Vamos a seguir entonces igual o peor? No, yo pienso que los dominicanos, todo tiene un punto, porque evidentemente el pastel no da para dos. Es decir, pero hoy estamos en el punto, ayer estábamos en el punto y mañana nos vamos a reiterar en el punto y no sucede nada. Pero los dominicanos en algún momento van a estallar, porque la República Dominicana no podrá permanentemente vivir sin los empleos de la agricultura, sin los empleos de la construcción. Y tenemos que estallar. No hay otras maneras. Yo pienso que la única forma que tienen los pueblos de decirle a sus gobernantes, cuando estos dimiten de su deber de estar al servicio de ellos, es el estallido social. Yo no creo que los pueblos, digamos, explosionen por situaciones de carnavalesca. Yo pienso que lo hacen cuando ya la situación resulta imposible
de mantener. Entonces, ¿piensas que la salida o la definición para nosotros en República Dominicana de una situación que no nos hemos buscado, sino que nos ha llegado y hemos sido solidarios, la va a tener que resolver la población? La población y también los grupos sociales, porque en algún momento, y de hecho ya tenemos señales de lo que pudo haber sido, en el año 99 yo mismo hice un informe sobre lo que ocurrió con el estallido de un brote de malaria en el este del país, que produjo una cancelación masiva de los tours operadores, y que ya eso puede ser una señal. Los polos turísticos dominicanos, los 4 grandes polos, el polo del este, el polo de Samaná, el polo de Puerto Plata y el polo del sur, están copados de población haitiana, una población que tiene un perfil sanitario entonces sumamente grave, que de contaminar el polo o de producir una epidemia en uno de esos polos implicaría la destrucción de una temporada turística y el descrédito del turismo dominicano en términos internacionales. Y eso podría ser también una forma de estallido en caso de que se produzca. Bien, pero finalmente, pienso y deduzco rápidamente que con lo que has indicado, la situación de no control de la migración haitiana ilegal nos venció. El Estado no pudo con esa situación. El Estado ha dejado y está dejando que el caos decida, y el caos va a decidir. El caos migratorio que se ha producido en República Dominicana en algún momento va a dar señales. Ya las dio, la ha dado en el campo turístico, allí donde duele, porque allí cuando hay una gran pérdida de dinero, pues evidentemente las autoridades y el gobierno ponen atención porque hay presión. Pero cuando el pueblo dominicano, que es el gran sufriente de esa situación, se ve privado de que no puede entrar a un hospital, de que no puede entrar a una escuela, de que no puede entrar a un empleo, porque todo está copado por haitianos, pues evidentemente, como es el pueblo llano, al parecer no suscita la atención por parte de los políticos. Manuel, muchas gracias por hablarnos de este tema que nos atañe a todos los dominicanos y que tú manejas también por el estudio y el tiempo que le has dedicado a tratarlo y hacer las recomendaciones que consideras deben ser las que puedan ayudarnos a solventar esta situación, pero como lo pintas, no es muy halagüeño. No muy halagüeño. Yo pienso que estamos viene ante el borde de una gran crisis y que debemos estar preparados para contenerla. Bien. Señores, gracias por la atención prestada. Manuel Núñez estuvo con nosotros hoy día en la hora 22.